somos 24, es un buen número. Poco más de la mitad del salón. Es un salón grande. Este, bueno, arrancamos. No sé si vieron el anuncio, ¿no? Que había hecho por el foro. Lamentablemente la profesora Pamela Smith, uy, algo está pasando con mi, ya creo que ya está. Sí, algo está pasando con mi presentación. Mm, Vamos a ver. No sé por qué no carga bien. A ver, vamos a ver. Qué extraño. Ayer tuve un problema con esta función y desde ahí no se ha recuperado la... A ver. Parece que ya está. Sí, parece que ya está. Se puede ver, ¿no? Sí, profesor. Listo. Ya, entonces retomamos. Eh, lo que vamos a ver hoy es una continuación, de alguna manera, de lo que discutimos y aprendimos la semana pasada, ¿no? Eh, trabajando, y el lunes, ¿no? Trabajando alrededor de la teoría del derecho como integridad, ¿no? De los derechos en serio, del profesor Ronald Dworkin, ¿no? Un dato interesante de la teoría de este autor es que eh, trajo de alguna manera a la cultura jurídica contemporánea el reconocimiento de que los insumos autoritativos con los que trabajan los abogados son diversos, tienen diversas naturalezas, diversas estructuras, ¿no? Tradicionalmente, los profesionales del derecho hemos estado acostumbrados, ¿no? A trabajar con disposiciones jurídicas que tienen estructura de regla, ¿no? Y este problema, ¿no? Esto lleva a que la forma en cómo las tratemos sea de una sola manera, ¿no? Pero en realidad, y esto es algo bastante constante, nosotros no solo trabajamos con este tipo de insumos, ¿no? Sino que hay otros insumos autoritativos también, muchas veces positivizados, que no tienen la misma estructura que una regla, sino son más bien opuestos, ¿no? Tienen un papel de reflejar valores morales y políticos, ¿no? Tienen una estructura indeterminada, ya sea semántica como estructuralmente, es decir, no sabemos, el significado no nos es provisto por el texto, ¿no? De manera inmediata, fácil, ¿no?
y además no sabemos cómo exactamente ese significado se operativiza en un caso concreto. Esto es mucho más obvio con las directrices, ciertamente. Y por otro lado, claro, requieren precisamente algo que va más allá de la subsunción, ¿no? Algo que requiere ya un ejercicio argumentativo y una estructuración no básicamente basada en la idea de la lógica de premisa mayor, premisa menor, consecuencia, ¿no? Estas son las grandes enseñanzas que nos ha dejado ese planteamiento teórico, ¿no? Del profesor Ronald Dworkin, ¿no? Y de allí, ¿no? De allí se deriva del reconocimiento de este insumo, ¿no? Nuevo, que son los principios en general, ¿no? Divididos en principios en sentido estricto y directrices, por ejemplo, ¿no? Se deriva lo que se conoce como cómo abordamos estos nuevos insumos. Y la idea es desarrollar una herramienta que nos ayude a trabajar con estos, ¿no? Y la herramienta, de alguna manera, que ha tenido bastante desarrollo en América Latina y en general en varios lados de las democracias contemporáneas, es el test de proporcionalidad. No es la única forma, obviamente, de abordar, trabajar con principios, no es la única, ciertamente, pero es una de las que ha tenido mucha mayor influencia, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja porque ya tenemos una especie de instrumento o artefacto para resolver estos problemas que no son de conflicto de reglas necesariamente, sino de colisión de principios, ¿no? Y en ese sentido contamos con esta nueva herramienta, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? El avance en la filosofía del derecho ya para ese momento era reconocer precisamente que no teníamos solo este insumo, sino teníamos este de aquí, ¿no? Algo que vamos a ver la próxima sesión con los estudios críticos del derecho es que inclusive hay mucho más que este nivel autoritativo del derecho, ¿no? Sino que el derecho también está impregnado de ideas y dimensiones de lo moral, de lo político, pero sí con fuerza, ¿no? Que es muy difícil, y algunos critical legal lo dirían, es muy difícil de aprehender, ¿no? Con H, en términos de objetividad, constructivamente, ¿no? Encontrar una respuesta correcta de manera objetiva, ¿no? Pero finalmente el aporte, ¿no? En el desarrollo teórico ha sido precisamente ir incrementando el número de insumos que nosotros como profesionales del derecho vamos a trabajar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos formas de ya entenderlo de una manera más aplicada, ¿no? Y, por ejemplo, el derecho a una segunda opinión médica con pago a cargo del paciente, ¿no? Que es un derecho que tenemos en nuestra ley. Hoy en día tenemos una ley de los derechos de los usuarios de servicios de salud, ¿no? Que precisamente establece que todos tenemos ese derecho, ¿no? Es un derecho a una segunda opinión médica, o sea, el derecho a que el acto médico decidido sobre nosotros pueda tener una segunda opinión y por lo tanto pueda variar, ¿no? Pero obviamente nosotros lo pagamos esta segunda opinión, ¿no? Como una forma de materializar o concretar el derecho a la salud, garantizado, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 7, con la indeterminación que implica el derecho a la salud, ¿no? En nuestra Constitución dice, todos tienen derecho a la protección de su salud. ¿Qué será salud? ¿Cuál será la protección? ¿Y cómo será la protección? Son cosas que el dispositivo no nos dice. Pero podemos hacer un ejercicio argumentativo, podemos debatirlo, ya sea en una corte o en un espacio jurisdiccional o un espacio parlamentario, ¿no? Podemos deliberar sobre cuál es la mejor manera de concretar o las mejores maneras de concretar esta disposición principio, y encontrar una respuesta específica, ¿no? Una especie de regla que nos ayude a salir del paso para un problema concreto, pero también para problemas futuros. Obviamente, uno explora y razona mucho más alrededor del derecho a la salud y la pregunta de qué es la salud y por qué la buena salud es importante aparece, ¿no? Y eso nos lleva ya a una discusión de un nivel mucho más amplio, de alguna manera, ¿no? Nos lleva a una discusión en donde ya empezamos a utilizar otro tipo de insumos que inclusive para autores como Dworkin podrían ser un poco excesivos, pero igual son reconocidos como parte también de los insumos que podríamos usar en este razonamiento, pero a diferencia de otras perspectivas más contemporáneas y críticas, estos insumos aún así pueden trabajarse muy bien racionalmente y nos pueden ayudar a encontrar respuestas correctas, ¿no? Dworkin afirmaría que existe una única respuesta correcta para cada caso,
¿no? Y es una tesis muy compleja y muy interesante que eventualmente ha sido discutida en la filosofía del derecho contemporáneo también, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Como pueden ver, esto es más o menos el desarrollo y esa sería una forma aplicada, ¿no? Ahora, esta es una forma aplicada de alguna manera para bien, ¿no? Aunque sería mejor tal vez para bien que sea subvencionado por el paciente, ¿no? Subvencionado al paciente, subsidiado, ¿no? Podría ser también. Pero igual nadie estaría en desacuerdo en que una segunda opinión médica es importante, ¿no? Ahora, igual podemos encontrar en este mismo escenario cosas que no necesariamente aceptemos, cosas que nos parezcan incorrectas, ¿no? Para mí personalmente yo no estoy de acuerdo con la que viene, pero igual se puede diagramar y mostrar precisamente esa línea de conexión, ¿no? Estos son de alguna manera los insumos y las flechitas representarían el ejercicio argumentativo de demostrar que realmente una se sigue de la otra, ¿no? Pero claro, este ejercicio no es un ejercicio subsuntivo, ¿no? Es un ejercicio de toma y daca, de arriba abajo, deliberativo, tiene elementos probatorios, tiene elementos de inducción, de deducción, ¿no? Se va construyendo en un proceso de diálogo con los actores sociales, ¿no? Y obviamente los operadores del derecho, ¿no? Que somos cada una de nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero bueno, veamos otra forma, ¿no? De ver este proceso en donde no necesariamente encontramos una respuesta que tal vez sea satisfactoria con nuestra visión de lo justo, ¿no? La posición a que, por ejemplo, desmiente o niega la posibilidad de que las personas trans puedan identificarse, ¿no? En su DNI, por ejemplo, en términos de su sexo psicológico, ¿no? Es una discusión que ha tenido un importante momento en el Tribunal Constitucional, revirtiendo una decisión anterior, en sentido negativo a esta pregunta, ¿no? Pero igual no deja de ser un problema público porque precisamente todavía no se ha implementado procedimientos administrativos y lineamientos para que este derecho se garantice de esa manera y las personas trans no tengan que recurrir al Poder Judicial para solucionarlo de manera con la total seguridad o con una mayor seguridad, dado que existe un precedente persuasivo, argumentativo del Tribunal Constitucional en el tema, ¿no? Pero la posición en contra, ¿no? La idea de que tú solo debes ser identificado en función a tu sexo biológico en términos binarios, hombre y mujer, ¿no? Esta posición es de alguna manera una de las tantas formas de interpretar el derecho a la identidad para este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, otra posición diría que en todo caso haya otra categoría, ¿no? De sexo, una tercera categoría, como ocurre en otros países, por ejemplo, ¿no? Este, pero esta es, por ejemplo, una de las tantas posiciones, ¿no? Y este derecho a la identidad es alimentado precisamente por una discusión que es el binarismo, ¿no? La idea de que solo hay dos, por así decirlo, categorías en la sexualidad humana, ¿no? Y la reducción de el género al sexo, ¿no? Ni siquiera existe la categoría género, sino que todo es sexo, ¿no? El colectivo con Mis hijos no te metas, por ejemplo, refleja un movimiento social que abraza de alguna manera esta perspectiva, ¿no? El hecho de que haya color rosa y azul, ¿no? Es un claro reflejo, o celeste creo que es, ni me acuerdo, es un claro reflejo precisamente de este binarismo marcado, ¿no? Y además un binarismo que niega la existencia del género como un aspecto cultural y social de la forma en cómo la sociedad mira la sexualidad, ¿no? Entonces todo se reduce a una cuestión biológica, a su juicio, ¿no? Y esta cuestión biológica es la que define todo lo demás, ¿no? Algo que ya ha sido, ha sido refutado por muchos estudios importantes en psiquiatría, neurociencia y demás, pero igual es motivo de controversia, ¿no? Y muchas de estas posiciones, muchas de estas posiciones binaristas y reduccionistas del género al sexo, descansan en muchos casos en una especie de naturalismo teológico, lo que vendría a ser una perspectiva religiosa del orden social, del orden natural de los seres humanos, ¿no? La no tan inusual referencia, ¿no? La constante a veces referencia al libro del Génesis de la Biblia, ¿no? Para precisamente defender este punto de vista, ¿no? Este punto de vista de aquí es un ejemplo de precisamente cómo desde una idea
¿no? De cómo es la sociedad, de una idea de lo justo, ¿no? Uno puede llegar a construir toda una discusión y un constructo argumentativo para poder llegar a una posición concreta sobre algo, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos este continuum que nos ayuda a entender precisamente estos puntos de vista, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, continúo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos afirmar ahora que ya tenemos mapeado estos diversos insumos? Y sobre todo los insumos de reglas y principios, es qué podemos afirmar del test de proporcionalidad, ¿no? Primero, ya alejándonos un poco de la posición del profesor Dworkin, ya podemos trabajar con alguien un poco más contemporáneo como Robert Alexi, ¿no? Que es también alguien que ha visitado mucho el país, ¿no? Y ha estado presente en varios eventos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, en el año 2019, él tuvo una visita al Perú y vino a la universidad, invitado por diversas instituciones, se paseó por el Ministerio de Justicia, por ejemplo, y recibió una condecoración y un reconocimiento, ¿no? A su aporte a la teoría de los derechos fundamentales. Y uno de esos tantos aportes a la teoría de los derechos fundamentales es precisamente el reconocer que muchas disposiciones que enuncian derechos fundamentales se encuentran, ¿cómo decirlo?, envueltos, ¿no? Como la envoltura normativa es precisamente la de los principios jurídicos, que a diferencia de Dworkin, que la define no como estándares que dan razones para decidir, ¿no? Que es una definición bastante ambigua. Dworkin, perdón, Alexi establece una definición un poquito más operacionalizada, ¿no? Él dice, los principios son mandatos de optimización, ¿no? Mandatos de optimización sujeto a las posibilidades fácticas y jurídicas. Con esto, claramente, está afirmando, ¿no? Que hay un bien protegido por el manto del principio, por la disposición, ¿no? Todos tienen derecho a la protección de la salud, así dice nuestra Constitución. Entonces, ese es el manto, el principio, ¿no? Y el principio protege o garantiza un bien. En este caso, el bien es la salud, está envuelto en él. Y lo que dice esta envoltura es, este bien garantízalo lo más que puedas. Por eso son mandatos de optimización, ¿no? Ahora, el gran problema es que, obviamente, estos mandatos van a colisionar, van a chocar con otros mandatos también de otras envolturas que protegen otro tipo de bienes, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la huelga, ¿no? El derecho a la huelga versus el derecho de salud, ¿no? La discusión de si los médicos y los profesionales de la salud en general pueden irse de huelga sin más, ¿no? Siguiendo un procedimiento regular, eh, precisamente porque trabajan en el sector salud, en un hospital, en una clínica, ¿no? Pueden irse de huelga eh, de manera justificada en los términos que estimen conveniente o realmente existe un problema aquí que debemos mirar con atención, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que los principios, cada uno recoge bienes que busca optimizar, ¿no? Desarrollar lo más posible, ¿no? Pero claro, estos principios tienen límites y los límites son fácticos o normativos. El ejemplo que les he puesto es un límite fáctico. Es un límite fáctico porque es un límite normativo, perdón. Es un límite normativo porque lo que está haciendo optimizar este bien, salud, es afectar o restringir el otro bien, que es el derecho a la huelga, ¿no? Entonces, y podría ser, por ejemplo, un límite, un límite fáctico, por ejemplo, si la cantidad de personal en el hospital no es suficiente como para que la huelga ejerza algún tipo de presión y varios puedan abandonar su puesto de trabajo para trabajar, ¿no? No hay suficientes recursos humanos. Esa es otra posibilidad, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar precisamente las limitaciones fácticas y las limitaciones normativas de un principio,
¿no? El hecho de que hayan ciertos tratamientos médicos, por ejemplo, que no se puedan, que no formen parte de un paquete de medicamentos que el Estado compre, porque son medicamentos recientemente salidos al mercado, que tienen pocos estudios de eficacia y además son extremadamente costosos, así que el costo-efectividad es muy alto y entonces hay una limitación fáctica para poder garantizar el derecho a la salud de una persona que tiene una enfermedad que puede ser tratada con este medicamento precisamente que tiene estas características, ¿no? Y tenemos una limitación fáctica. ¿No? Es igual, algo así hemos enfrentado, aunque de una manera mucho más trágica, este año y el año pasado, ¿no? Cuando notábamos la tremenda escasez de unidades de cuidados intensivos en el país, ¿no? El hecho de que todos tengan un derecho a la salud reconocido en su necesidad de recibir atención hospitalaria en una unidad de cuidados intensivos, forma parte de lo que vendría a ser tu derecho, ¿no? Pero cuando uno repara en que es muy difícil lograr que una persona, que todas las personas que tengan este problema de salud y necesiten una UCI la tengan en efecto, es en donde te das cuenta que hay un límite fáctico, ¿no? Tienes 50 personas que necesitan una unidad de cuidados intensivos, pero solo tienes 10 camas UCI, ¿no? Eso significa que una de cada 5 solamente va a poder eh, ver finalmente garantizado de alguna manera su derecho, ¿no? Y 4 de 5 no lo van a ver en ningún sentido fácticamente relevante, ¿no? Entonces, a eso va Alexi con los límites o las posibilidades fácticas y las posibilidades jurídicas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Nada? Muy bien. Ahí me escriben algo en el chat, seguramente me van a decir todo claro. Ya sabía. A ver, ¿alguien ha levantado la mano igual? Este, a ver, es Silvana Moquillaza. Silvana, te escuchamos. Sí, profesor, disculpe. Quería preguntar de nuevo por cómo maneja la definición de estos límites fácticos que no me quedó muy claro. Los límites fácticos son los límites que no están inspirados por normas o por valores. O sea, por ejemplo, la ausencia de tecnología para producir medicamentos costo efectivos, ¿no? Para tratarte con una enfermedad, ¿no? Hay muchísimos casos, por ejemplo, en bioética, en donde se discute eso, ¿no? Para hablar del principio de justicia. Tienes una persona que padece una patología y el sistema de salud, en principio, no niega la posibilidad de que esta patología pueda ser tratada como parte de tu sistema asistencial, ¿no? Pero cuando uno ve la característica de tu enfermedad y se da cuenta que no cualquier medicamento va a funcionar, sino un medicamento casi experimental que acaba de salir al mercado, ¿no? Con recientes estudios de eficacia y es un medicamento costoso y la eficacia no es muy alta, ¿no? Entonces surge, y es sumamente costoso, ¿no? De esos medicamentos que te cuestan, pues, $2 millones al año de tratamiento, ¿no? Y esta persona necesita tratamiento anual durante 5 años, ¿no? Y viene la gran pregunta de si y ni siquiera se asegura de que este medicamento funcione, ¿no? Entonces, ¿de verdad tu derecho a la salud garantiza que recibas esta prestación? ¿No? Es realmente obvio que es parte de tu derecho tener que tu patología sea tratada con este medicamento, porque eso implicaría quitarle un montón de cosas a un montón de gente, ¿no? Esta es una discusión, por ejemplo, que se viene dando en varios países y está recientemente apareciendo en América Latina, ¿no? Por el incremento de los sistemas de salud, la ampliación de los sistemas de salud en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es una limitación fáctica, ¿no? Es una limitación fáctica, es una limitación de la tecnología y de los recursos económicos. No sé si quedó claro ahí, Silvana. Sí, mucho más claro. Gracias, profesor. Perfecto, perfecto, ¿no? Distinto es, claro, que este medicamento, no sé, que este medicamento ni siquiera sea avalado científicamente, ¿no? Ahí ya vemos una limitación también, de varios tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, normativa, ¿no? El sistema debe brindar servicios científicamente viables, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con la idoneidad, ¿no? La calidad del servicio,
¿no? Entonces ahí también chocamos con otros valores. Entonces, eso es un poco más normativo también. Pero ahí hay discusiones entremezcladas, pero no quiero complejizar con los ejemplos, ¿no? Pero estos ejemplos que he trabajado, ¿no? Muestran precisamente esta diferencia estructural entre cuando vemos dos reglas que se enfrentan mutuamente y dos principios que se enfrentan mutuamente. De hecho, Alexi es muy enfático en su literatura en diferenciar ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Cuando hay enfrentamientos entre reglas, estamos afirmando que hay conflictos. Y los conflictos se resuelven, ¿no? Como ahí mismo lo dice, con las típicas tesis de jerarquía, temporalidad y especialidad. Si es que no encontramos una interpretación literal, sistemática, teleológica que nos ayude a preservar ambas reglas en el sistema, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Son los argumentos, las formas especiales de argumentación, ¿no? Ustedes ya deben haberlo conocido en su curso de argumentación jurídica, ¿no? Los argumentos interpretativos no pueden solucionar el problema de conflicto y entonces pasas a los argumentos especiales, ¿no? Las formas especiales. Entre ellas, precisamente, los de jerarquía, temporalidad, especialidad, ¿no? Está el ad maioris ad minus y todo lo demás, ¿no? Y bueno, a diferencia de las reglas que conflictúan, los principios colisionan, ¿no? Y colisionan porque, como dijo Dworkin, y lo conversamos en sesiones pasadas, ¿no? El hecho de que el principio no gane en este caso concreto no significa que el principio sea expulsado del sistema. No necesariamente significa eso. No es como un presupuesto general. En el caso de las reglas, es generalmente así que la regla quede expulsada del sistema. No siempre, pero en general esperamos que ese sea inevitablemente el resultado, ¿no? Pero en el caso de los principios no, en el caso de los principios bien la regla general es que el principio se mantenga, ¿no? El principio no desaparece porque en este casito en particular no gana, ¿no? No creemos, por ejemplo, que la prohibición de la paisana Jacinta, sea en el circo, o en medios de comunicación, ¿no? En la televisión o en el cine, sea una derrota definitiva de la libertad de expresión y que este ya desapareció del sistema, ¿no? Simplemente en este caso no ganó, ¿no? Y eso es importante enfatizar, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos tipos de insumos en el razonamiento, ¿no? Y obviamente el hecho de tener principios desde la lectura de Alexi es por la importancia de la proporcionalidad, el valor o el principio de proporcionalidad en el razonamiento jurídico, ¿no? Que todo el derecho, sobre todo el derecho sancionatorio, y ustedes lo saben muy bien ya a esas alturas, está fuertemente impregnado con la necesidad de que las decisiones sean, entre otras cosas, además de coherentes, consistentes, ¿no? Sean proporcionales, ¿no? Tomando en cuenta precisamente las limitaciones jurídicas y fácticas del entorno y del problema concreto, ¿no? Entonces, Alexi, a diferencia de, bueno, en el mundo alemán, el Tribunal Federal, ¿no? El equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, ha sido bastante fuerte y enfático constantemente en resaltar la importancia de la proporcionalidad en la práctica de la cultura jurídica, ¿no? Y esto implica también porque esta herramienta ha sido bastante refinada en la cultura jurídica alemana, ¿no? Y de hecho ellos precisamente, siguiendo esta discusión, es que han dividido el test en tres subprincipios, ¿no? Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ahora, y esto es algo importante, no sé si lo han visto en todos sus cursos de argumentación, ¿no? Yo sé que recuerdo que no siempre ha sido así, pero, y esto es muy importante, ¿no? La función del test, me parece importante tenerla clara, ¿no? Porque uno define bien la función del test de proporcionalidad y de repente se da cuenta de algunas cosas que no está haciendo bien, ¿no? Entonces dice, el objetivo del test es determinar la relación de precedencia entre principios de colisión. ¿Qué significa? Determinar cuál o cuáles deben prevalecer frente a otro u otros en un problema concreto, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar de esta precedencia condicionada? Así también se le llama, precedencia condicionada. Porque como siguiendo a Dworkin y Alexi, ¿no? Puesto que los principios no quedan expulsados del sistema porque no sean los victoriosos o los principalmente victoriosos en un caso, no significa, significa que esto depende mucho del caso concreto. Y si esto significa, depende muchísimo del caso concreto, entonces el uso del test es sobre todo un ejercicio en donde los hechos son sumamente relevantes, es sumamente casuístico. Es importante tomar en cuenta los hechos del caso y valorarlos
¿no? Desmenuzarlos lo mejor posible para aplicar el test de manera satisfactoria. Porque si utilizamos el test reflexionando sobre la importancia general de los principios, de los derechos, no estamos resolviendo el caso, estamos resolviendo una discusión sumamente abstracta, aplicable a todo tipo de problemas, no solamente el problema que tenemos entre manos, ¿no? Y eso es muy importante porque muchas veces, y sobre todo en una cultura jurídica como la nuestra, ¿no? En donde tenemos mucho de positivismo y conceptualismo, a veces olvidamos precisamente las características del caso y aplicamos los conceptos de manera automática, casi subsumiéndolos, ¿no? O olvidando precisamente que el test de proporcionalidad es un ejercicio de arriba hacia abajo, ¿no? Agarramos los principios, pero construimos su sentido y su peso, su importancia, ¿no? Su precedencia, ¿no? En función a las características del caso. Y eso nos ayuda a decir por qué gana aquí y por qué en otro caso más bien pierde, ¿no? Todo eso depende del caso. Por lo tanto, el caso tiene un papel importante en la reflexión, ¿no? Ahora, ¿qué protegen los principios? ¿No? Y ahí viene algo muy importante que me parece que es clave para lo que vamos a ver después del debate del lunes, cuando hagamos la clase de los Critical Legal Studies, ¿no? Es que los principios suele en la literatura afirmarse que protegen bienes individuales, a veces también derechos colectivos o bienes colectivos, ¿no? Pero preponderantemente se enfatiza mucho la importancia de los principios como la estructura, ¿no? La estructura del enunciado, ¿no? La estructura textual de las normas constitucionales básicas que protegen derechos fundamentales, ¿no? Entonces hay una especie de relación muy fuerte en la literatura sobre los principios que están asociados a los derechos fundamentales enunciados en la Constitución, que son enunciados también precisamente con forma de principio, ¿no? Indeterminados, ¿no? Con supuestos abiertos y consecuencias concretas para un caso, ¿no? Los derechos individuales tienen esa característica. Hemos visto, seguramente ustedes han visto a Luis Prieto Sanchís, Marina Gascón, la profesora Betsa de Marciani, el profesor Atienza, el profesor Ruiz Manero, Luis Prieto, ¿no? La idea que usualmente discutimos de principios cuando hablamos de bienes individuales, ¿no? Y de hecho, un dato muy importante es que tanto Dworkin como Alexi, en muchos casos, ¿no? Atienza y Marina Gascón y otros abrazan lo que se conoce como el individualismo axiológico, ¿no? ¿Y qué significa esto? De que en este ejercicio de ver la colisión de principios, ellos sí establecen cierta jerarquía un poco general sobre qué bienes en colisión son más importantes, ¿no? Y suelen preferir los bienes que protegen valores individuales, ¿no? Suelen preferirse bienes individuales, ¿no? La libertad de expresión versus la tranquilidad pública, por ejemplo, como en Larry Flint, ¿no? El, el moralismo de censurar lo impopular, ¿no? Que es una cosa gaseosa colectiva, ¿no? No vence a lo individual, ¿no? A los derechos individuales, ¿no? Inclusive porque estos bienes individuales son claves para el bien de la nación, pero inclusive para poder justificar el bien sobre el todo, tengo que demostrar que hay un bien individual primero, ¿no? Entonces, no sé si repararán que inclusive en la película, ¿no? Y en muchos casos, en realidad, que ustedes pueden revisar, eh, lo individual prima por sobre lo colectivo, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque por más de que los teóricos del derecho que hayan desarrollado el test de proporcionalidad o que hayan desarrollado precisamente de manera refinada la idea de los principios, es que no dejan de tener una ideología política detrás, ¿no? Y eso es lo que yo mencioné en la primera clase, ¿no? No dejan de ser liberales. O sea, ellos no dejan de, inclusive, delinear los insumos que utilizamos los profesionales del derecho sin una ideología de la mano. O sea, la ideología que sostiene gran parte de estos desarrollos teóricos es el liberalismo. Pero el liberalismo es una ideología más. ¿Por qué se sigue que los principios en sentido estricto, los principios que protegen derechos de individuos y a veces de grupos, tienen una especie de puntito extra versus todo lo demás? ¿No?
y a veces hasta afirmamos, como diría el gran jurista también que defiende esta distinción entre reglas y principios, Gustavo Zagrebelsky, fácil lo han revisado en su carrera, él también dice, ¿no? Los derechos, los principios deben subordinar a la ley, subordinar las instituciones. Si se dan cuenta, detrás de esa reflexión hay una tesis política, una tesis de una ideología, ¿no? La ideología liberal, la ideología de que el individuo es el que guía o el foco o el eje del razonamiento moral, los bienes de las personas. Y de ahí estas famosas frases de que yo defiendo tu libertad de expresión por más de que no me guste, ¿no? Porque claro, estoy protegiendo algo individual, ¿no? Entonces, algo muy importante de cara a lo que vamos a ver la próxima semana es eso, ¿no? Eh, por más de que estas herramientas y los fundamentos que hemos visto con Dworkin traten de defender un objetivismo, ¿no? Un objetivismo en el razonamiento jurídico, reconociéndolo el razonamiento jurídico y moral como entrelazados, pero pero de manera objetiva, no, no debe hacernos perder de vista, por más de que pareciera que ellos lo nieguen, de que hay una dimensión subjetiva e ideológica de esa manera. Y ideológica en el sentido de que ni siquiera se puede racionalizar completamente, ¿no? Y para algunos esto es un límite de la racionalidad y para otros, y que entonces significa que el derecho también es un campo de lucha violento, ¿no? Pero para otros más bien es como una especie de sueño que tenemos que tratar de realizar, ¿no? Y es que el lado del razonamiento moral objetivo, el que pueda darnos respuestas correctas, únicas y objetivas, puede dominar esta dimensión subjetiva de la decisión, ¿no? Entonces, lo que se enfatiza con el test de proporcionalidad es precisamente eso, ¿no? Pero no descansa, no deja de descansar en una ideología específica, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta? Jaime ha levantado la mano. Jaime, te escuchamos. Profe, entonces se puede decir que que la ideología subordina a los principios. Eh, Eso tendrías que afirmarlo por cada autor y por cada obra. Pero en realidad, ¿qué cosa no contiene una forma de valorar el mundo, ¿no? ¿Qué piensas, Jaime? O sea, ¿tú crees que hay algo que no tome en cuenta nuestras valoraciones de la vida, sea individual o socialmente? ¿No? Me es muy difícil imaginar eso, ¿no? Es una discusión que la vamos a ver más a fondo cuando veamos estudios críticos del derecho, ¿no? Pero no deja de ser atractiva igual esta propuesta, ¿no? O sea, sí existen insumos que tienen una estructura indeterminada por el propio lenguaje, y esto es un hecho, independientemente de la ideología que poseas, ¿no? El detalle es que tú interpretes un principio en un sentido X y le des un peso X, ¿no? Específico, si bien tiene un elemento racionalizador, o sea, es racional poder hacerlo y lo puedes hacer explícito. De hecho, el test precisamente lo que busca es explicitar ese ejercicio de manera racional. No deja de haber un compromiso ideológico detrás, ¿no? Tú le pides a un libertario que haga el test y seguramente te va, en un caso de libre competencia, o en un caso de Indecopy y te va a salir con una respuesta distinta a la respuesta que le dirías a un especialista en test de proporcionalidad vinculado a derechos de igualdad, ¿no? Le saldría una respuesta distinta, ¿no? Y volvemos a un problema que ya habíamos encontrado en Kelsen, ¿no? O sea, podemos hacer mucho más racional el ejercicio, pero aún así también no es que este reconocimiento explícito de razonamiento moral con razonamiento jurídico, entrelazados, integrados, este reconocimiento de que sí es posible racionalizar este procedimiento y que forme parte del derecho, ¿no? No deja de negar esta otra parte ideológica, ¿no? Que todos tenemos. No sé qué piensas, Jaime. O sea que... Pero otra pregunta, o sea, ¿los principios siempre han estado ahí, siempre han existido o solo eh, los, los, los académicos y los filósofos del derecho las desarrollan? Ahora, no es solo algo desarrollado por los filósofos académicos del derecho, es también por los lingüistas, ¿no? O sea, los lingüistas nos mostraron precisamente todo eso, ¿no?
la idea de que, esto de acá, ¿no? Lo de indeterminación, ¿no? De que las palabras no están, no hay una relación biunívoca entre las palabras y su significado, ¿no? Esto que durante muchísimos siglos los positivistas nos hicieron creer, sobre todo los exegéticos, ¿no? La escuela exegética francesa, ¿no? La idea de que el derecho es un ejercicio de desentrañar el sentido de las normas, como si el significado estuviera pegado a la norma como tus huesos a tu piel a tus huesos, ¿no? O tu carne a tus huesos. No es así. En realidad, un mismo texto puede ser entendido de diversas maneras, ¿no? Y este dato, ¿no? Y hay textos que tienen mucha más indeterminación que otros. Y este hallazgo es un hallazgo de la lingüística, no estrictamente del derecho, ¿no? Ustedes seguramente en estudios generales letras deben haber estudiado a este importante lingüista Ferdinand de Saussure, ¿no? Que es uno de los que precisamente construyó y nos mostró esta característica de nuestro lenguaje, ¿no? Luis Jaime Cisneros, el profesor que fallecido, ¿no? Y que paz descanse, que lleva el nombre de la Biblioteca Central, él siempre tenía un ejemplo muy importante, ¿no? Decía la palabra mariscal, ¿no? Mariscal en la Edad Media significaba la persona que se encargaba de limpiar y cuidar la salud de los caballos, ¿no? Era un cuidador de caballos, ¿no? En una época en la que de alguna manera las batallas se definían en la caballería, ¿no? Y conforme se iba igual reconociendo la importancia del mariscal, como alguien que cuidaba los caballos, los caballos iban perdiendo sitio en las cuestiones bélicas, ¿no? Y la tecnología hizo que los caballos ya dejaran inclusive de ser relevantes. Pero el término ya dejó de tener el mismo sentido y sigue siendo usado, y ahora es utilizado como un grado, ¿no? Como un grado de autoridad militar. Y antes no, antes era el cuidador de los caballos, ¿no? Entonces, ese ejemplo del profesor Cisneros nos muestra precisamente que no hay una relación biunívoca entre las palabras y las cosas. Y la historia hace que eso se vuelva mucho más evidente, ¿no? Los significados cambian con el tiempo, ¿no? Entonces, este es un hallazgo, o sea, esto significa que de alguna manera que siempre ha estado ahí, simplemente que no habíamos reparado en ello, porque el conocimiento se va perfeccionando con el paso de los siglos, con el paso de las décadas, con el paso de los años, ¿no? De la misma manera que antes, no sé, antes se pensaba que las estrellas, los cometas, los meteoritos y los planetas eran lo mismo, estrellas. Los cuatro eran estrellas. Se decía eso, ¿no? Estrella errante, estrella regular, estrella fugaz y estrella barbuda, ¿no? Así se le decía, ¿no? A los cuatro. Todos los cuatro eran estrellas, ¿no? Pero conforme va avanzando el conocimiento, vamos descubriendo y profundizando un poco más en las cosas. Y una de ellas es los actos de habla, el lenguaje, ¿no? Y esto implica reconocer que existía esto y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, es tanto como un hallazgo como una especie de... eh, hemos construido tecnología para poder manejar este hallazgo que siempre ha estado ahí, ¿no? El test es un ejemplo de ello. No sé si con eso respondía a tu duda, maestro. Sí, profesor, gracias. Perfecto, ¿no? Y claro, eso que les digo, ¿no? La indeterminación, bueno, eso ya lo hemos conversado, así que lo voy a pasar, ¿no? Y ya había mencionado, ¿no? El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios, ¿no? Recuerdan la definición, principios, mandatos de optimización sujetos a las posibilidades, ¿no? Fácticas y jurídicas, ¿no? Las fácticas son de alguna manera solucionadas a juicio de Alexi con el principio de idoneidad y necesidad, ¿no? Y las posibilidades jurídicas o normativas se garantizan, ¿no? Se aseguran a través de lo que se conoce como el principio de proporcionalidad en sentido estricto, o también denominada como la ponderación, ¿no? En el mundo anglosajón se le llama ponderación, aquí también, ¿no? Pero la ponderación es específicamente este elemento, ¿no? La proporcionalidad en sentido estricto. No todo el test, sino este subprincipio, ¿no? Y su principio de proporcionalidad en sentido estricto está compuesto, pues, obviamente, de varias leyes, ¿no? Y estas son las dos más importantes, ¿no? Tiene varios componentes en realidad el test, pero estos son dos importantes del principio de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? La primera es la ley material de ponderación. Dice, cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro.
Es decir, si yo puedo restringir, ¿no? El logro de un principio, porque es gradual, recuerden, es gradual, ¿no? Siempre y cuando la razón, ¿no? La razón, la importancia del otro principio sea mayor, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una estrategia. Obviamente está sujeta a muchas críticas, ¿no? La gran crítica es cómo voy a medir papas con camotes, alguien te podría decir, y eso es una gran crítica, ¿no? Pero ese es el gran problema de la comparación de bienes, ¿no? La comparación de bienes es inevitable, ¿no? Este, en muchos casos, ¿no? Al menos los liberales nos han puesto en este dilema de la comparación, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo. Y es más o menos posible, hay herramientas para ello, ¿no? Y luego viene, dentro de esa ley de ponderación, viene acompañada de la ley epistémica de la ponderación, que ya no se pregunta sobre la importancia normativa, sino sobre el grado de certeza, ¿no? Dice, cuando mayor sea una intervención en un derecho fundamental, tanto mayor deberá ser la certeza de las premisas que fundamentan la intervención. Un ejemplo que puede ayudar mucho para poder entender ambas leyes en un caso concreto puede ser la discusión sobre los transgénicos, ¿no? Hay, o sea, hay toda una discusión todavía vigente, ¿no? Tenemos una moratoria de transgénicos en Perú que se ha vuelto a reanudar el año pasado, si no me equivoco. Pero una de las tantas razones por las cuales se ha, de alguna manera, prohibido temporalmente o extendido la prohibición de poder experimentar y hacer cultivos transgénicos en el país es, entre otras razones, la protección de la salud de las personas. Se afirma, ¿no?, de que los transgénicos puedan generar ciertos peligros a la salud, ¿no? Y esa razón, ¿no? Esa razón es una buena justificación para precisamente construir esta moratoria, ¿no? Cierta, y lo que dicen, ahora, el detalle es que si analizamos la ley material, cuando uno se pregunta, ¿y cuáles son estos grados? O sea, ¿de qué manera se afectaría la salud si es que no hacemos la moratoria, ¿no? Entonces ahí empiezan las discusiones. Bueno, te puede generar estos problemas de salud, te puedes proteger para antibióticos, ¿no? Para muchos medicamentos que llevan esos transgénicos, eventualmente tú podrías estos medicamentos podrían perder eficacia en tu cuerpo cuando te enfermes realmente, porque los transgénicos los utilizan, ¿no? Los que producen transgénicos utilizan esos componentes para producir precisamente este tipo de alimentos, ¿no? Y esa es una razón, ¿no? Esa es una razón para proteger tu salud. ¿Y por qué prima la satisfacción de tu salud versus la elección de poder comprar algo con estas características, ¿no? Y producido en el país, ¿no? Eso vendría a ser la aplicación de la ley material. Pero luego viene la ley epistémica, que hace una especie de ajuste. Y la ley epistémica te diría, oye, ¿y cuál es la evidencia que hay a favor de esto? O sea, ¿qué tan cierto es que realmente los transgénicos ponen en riesgo tu salud? Y la respuesta hoy en día es que no ponen en riesgo. ¿Y por qué no ponen en riesgo? Porque los riesgos no se conocen. Porque los transgénicos se caracterizan por ser un... O sea, el problema de los transgénicos es un problema de incertidumbre, no de riesgos. No conocemos las probabilidades porque la evidencia disponible que se ha producido no establece respuestas concluyentes en términos estadísticos. No podemos hablar de probabilidades, de riesgos. No podemos decir, hay un cero punto tanto de por ciento de probabilidades de que ocurra tal cosa si consumes estos transgénicos. No tenemos evidencia para ello. Tenemos evidencia que apunta desde un plano entre teórico y práctico los riesgos que pueden ocasionar los transgénicos sobre la salud, pero no tenemos estudios concluyentes estadísticamente que nos digan ello, ¿no? Es como cuando tienes un ensayo clínico por primera vez y tienes exámenes en laboratorio in vitro, ¿no? Tú puedes encontrar in vitro que este ARN mensajero realmente elimina el virus de la COVID, ¿no? Y esto es lo que pensaron, por ejemplo, los de la vacuna CureVac de Alemania, ¿no? Y ellos hicieron su ensayo clínico y salió que no era tan eficaz, salió menos del 40%, ¿no? Entonces, que ocurra en este escenario y tengas evidencia en el plano de lo in vitro, no se sigue automáticamente que hay una probabilidad de que realmente funcione en seres humanos. Entonces, este es un límite que se conoce como plausibilidad, ¿no? Es plausible, pero ni siquiera es probable, ¿no? Entonces, igual con los transgénicos. Y la gran pregunta es, si la evidencia a favor de la moratoria no es certera,
pero sí al menos plausible. ¿Justifica la moratoria? O sea, este grado de evidencia justifica esta intervención tan fuerte sobre la libertad, ¿no? Eso es lo que ese tipo de ejercicio, ese tipo de reflexión es la que te pide la ley epistémica, ¿no? Dado que la evidencia no es concluyente, ¿no? Y por lo tanto no es certera y no nos da probabilidades, se podría afirmar que no es evidentemente falsa la evidencia, pero no podemos afirmar que sea certera. Entonces, a un bajo nivel de evidencia debería justificarse una intervención más pequeña, no menos restrictiva del principio en colisión, ¿no? Entonces ahí tendríamos una forma de regular y racionalizar nuestro proceso decisional y hay que hacerlo explícito, obviamente, ¿no? Entonces, estas dos leyes funcionan muy bien juntas. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? ¿Mm? ¿No? Todo claro, profesor. Listo. Hay otras herramientas que están mencionadas, ¿no? En el test. Una herramienta muy importante es lo que se conoce como este, la distinción entre el peso concreto y el peso abstracto de un principio, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta distinción? Tiene que ver mucho con los elementos teóricos que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Sobre todo desde Dworkin hasta Lexi. Y es que una cosa es la importancia general que le damos a un bien y al derecho que lo protege, ¿no? Como el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida en general. No hay ninguna corte en América Latina, ninguna corte de vértice en América Latina que no, al menos una vez no haya dicho que el derecho a la vida es el derecho principal de todo el sistema, porque sin vida no hay nada. Es algo usual, ¿no? Y no nos parece descabellado y podríamos estar razonablemente de acuerdo en que hay una especie de importancia general en el derecho a la vida, ¿no? Pero cuando hacemos ese tipo de afirmaciones, cuando estamos justificando el derecho a la vida, en esa escala de razonamiento, estamos simplemente delineando su peso abstracto, ¿no? Distinto es cuando empezamos a discutir el peso concreto. Cuando discutimos el peso concreto, ya no estamos hablando del derecho a la vida, podríamos estar hablando, por ejemplo, del derecho a la vida de un bebé anencefálico, ¿no? Un bebé con anencefalia. Una mujer gestante, ¿no? Está esperando a un bebé anencefálico, un bebé que va a nacer sin cerebro y a veces, algunas veces conservan parte del cerebelo, pero el destino de los bebés anencefálicos, además de no poder desarrollar nunca un plan de vida, es que suelen morir a los pocos días de nacido, ¿no? Entonces, se justificaría afirmar que hay un peso concreto menor en este caso y hay una prioridad, un peso concreto mayor del derecho a la salud, a la integridad mental, por ejemplo, el caso Karen Yantoy, ¿no? Que no dar a luz y no verse obligada a amamantar a un bebé anencefálico que va a fallecer, ¿no? Y al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, lo que nos pide Robert Alexi es que si vamos a utilizar la estrategia de la ponderación, tenemos que razonar desde el peso concreto, porque es el caso el que nos dice cuál es la respuesta. O sea, son los hechos del caso, las características del caso, los que nos van a decir cuál es la precedencia condicionada, porque si no, no sería condicionada, sino sería una precedencia absoluta. ¿No? Si nos basáramos simplemente con lo que dicen las cortes constitucionales de América Latina con relación a la importancia general del derecho a la vida, no habría necesidad de analizar el caso. Todos los derechos en donde hay una colisión con la vida gana la vida, ¿no? Entonces ya no sería una precedencia condicionada, que es el fin del test, ¿no? La relación de precedencia entre principios en colisión en un problema concreto. Ya no existiría esa posibilidad. El test perdería su función. Estaríamos usando el test de manera incorrecta, ¿no? Para discutir el test necesitamos partir ante todo desde el peso concreto de un principio, ¿no? Hay discusiones, ¿no? Hay literatura. Laura Clérico, por ejemplo, una importante filósofa del derecho argentina, ella menciona que el peso abstracto de un principio es relevante
Más que nada cuando en el peso concreto te das cuenta que hay un empate, ¿no? Puedes usar la importancia general del principio como forma de desempatar la discusión y hacer que uno gane sobre otro, ¿no? Pero en principio deberíamos evitar, ¿no? Tratar de recurrir al peso abstracto porque precisamente nos aleja del problema, nos aleja del problema de carne y hueso y en realidad tenemos que resolver ese problema, no discutir la importancia general de un principio sobre otro, ¿no? La precedencia absoluta. Eso no forma parte de la discusión, ¿no? Entonces siempre es válido, valioso, acorde con la naturaleza del test de proporcionalidad, reflexionar precisamente desde ahí, que los valores sean contorneados por los hechos, ¿no? Por los actores, por las cosas que piden, por las cosas que van a recibir, por las cosas que van a exigírseles, ¿no? Ahí deben hacer la reflexión y poco a poco ir construyendo el argumento, ¿no? Para finalmente cerrar el punto, ¿no? Y como diría Laura Clérico, ¿no? Eventualmente el peso abstracto puede ser útil si es que en ese proceso de construcción nos damos cuenta que no podemos saber cuál es mejor, cuál es el principio que debería tener la precedencia, ¿no? Entonces ponemos el peso abstracto ¡pum! Y inclina un poquito la balanza. Y en eso la ponderación se termina de resolver, ¿no? Ese es un elemento muy importante del test que curiosamente no suele ser muy enfatizado en nuestra cultura jurídica, ¿no? Y muchas veces en la práctica constitucional a veces vemos que el test es elaborado precisamente en una escala muy estratosférica a veces, ¿no? Se valoran los bienes en general y no en particular, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto interesante, ¿no? Luego, hay los... A ver, ¿alguien ha escrito algo? Otro ejemplo. A ver, un ejemplo más. Este... Bueno, el de los transgénicos. El de los transgénicos es otro ejemplo, ¿no? Libertad versus salud, ¿no? La salud, sobre todo aquella afectación a la salud que pueda comprometer tu vida, también tiene un peso importante en las reflexiones constitucionales. La salud suele considerarse un bien sumamente importante, ¿no? Sin salud no hay planes de vida, suele afirmarse, ¿no? Sin salud no podemos ser libres ni autónomos, ¿no? Casi como afirmar que la libertad y la autonomía es una consecuencia de una buena salud, ¿no? Y aún así, podemos discutir la moratoria, ¿no? Precisamente en concreto. ¿Cuál es la evidencia que tienes de que realmente los transgénicos afecten la salud? ¿No? Si hay cientos de estudios que no son que hablan a favor de que se establezcan moratorias o prohibiciones o restricciones, pero ninguno de estos estudios es concluyente. ¿O qué pasa cuando lo que se pone en riesgo es mucho mayor? ¿No? Por ejemplo, si no me equivoco, hace unos años hubo una hambruna, una pequeña hambruna en Zimbabue, creo, fue en Zimbabue, y el gobierno de Estados Unidos, como forma de apoyo humanitario para el gobierno, decidió enviar maíz transgénico, ¿no? Em, los miembros del país, no los gobernantes, rechazaron el pedido, precisamente porque además del potencial o plausible daño a la salud, corría riesgo de que se use este maíz para cultivo y afecte las relaciones comerciales de ese país con Europa, que Europa, a diferencia de Estados Unidos, tiene muchas restricciones a los transgénicos, ¿no? Y entonces el gobierno norteamericano, para poder solucionar este problema, y miren, como un ejercicio de ponderación, decidió entregar el maíz en forma de harina, ¿no? De tal manera que con esto ya simplemente sea para consumo humano y ya no haya problemas comerciales. Pero nuevamente surgió la duda, ¿no? De si debería o no debería utilizarse el maíz transgénico, porque los daños potenciales a la salud, a juicio de los gobernantes, sí prevalecían, pero no las afectaciones comerciales, ¿no? Y lo que ocurrió fue un rechazo precisamente del maíz transgénico, ¿no? Y una gran pregunta que uno se podría hacer es, ¿realmente justifica, ¿no? Por el valor de la salud general de las personas este rechazo,
¿no? Y uno inclusive hasta podría hacer un ejercicio mucho más sofisticado y podría preguntarse cuántas vidas se ponen en riesgo por fallecer de inanición o afectarse por desnutrición si es que no consumen los transgénicos, ¿no? Y a veces hasta ahí tienes un versus versus entre un mismo derecho, ¿no? Pero más allá de la importancia general de la importancia general de la salud y la importancia general del comercio, ¿no? De la libertad comercial, que finalmente haya sido delineada en un país, ¿no? Si te das cuenta, podemos discutir sobre la importancia del comercio en general, podemos discutir sobre la importancia de la salud en general, pero este caso, ¿no? La forma en cómo se fue tratando daba soluciones específicas y esas soluciones específicas nos merecían distintos juicios evaluativos. Lo que dice Alexis precisamente, quédate en ese nivel. Una vez, solo cuando, y Laura Clérico te dice, no, o sea, Alexis te dice, concéntrate lo más posible en este nivel. Y Laura Clérico dice, y cuando no encuentres más alternativas que nos den una salida clara, vete al peso abstracto para que define el resultado. No sé si quedó claro con eso un ejemplo adicional a la persona que escribió por interno. Porque podemos tener discusiones ideológicas de lo importante del comercio internacional. Podemos tener esas discusiones. Pero esas discusiones no nos resuelven el problema. No nos dicen cuál es la alternativa, mejor alternativa, por ejemplo. ¿No? Entonces tenemos que evaluar la alternativa concreta, más allá de la importancia de los valores en el sistema. Espero haber respondido tu duda. Luego, hay otro punto también, otro elemento también importante en la reflexión del test de proporcionalidad, que es lo que se conoce como los principios formales, ¿no? Hay un profesor peruano que ha sido, si no me equivoco, discípulo de Alexi, que tiene una investigación sobre, su tesis doctoral fue precisamente sobre los principios formales en el razonamiento jurídico, ¿no? Es Jorge Portocarrero Quispe. Sugiero que busquen su obra si es que les llama la atención el tema. Y es que también es cierto que muchas veces cuando uno discute problemas constitucionales, ¿no? Muchas veces uno cuestiona una regla, y cuestiona una regla porque esta regla colisiona, ¿no? Los valores que están detrás de esta regla, ¿no? Habíamos dicho que las reglas son como ventanas translúcidas que nos permiten ver los valores que defienden, ¿no? Esta regla translúcida defiende un valor que colisiona con este otro, ¿no? Por ejemplo, la ley de comida chatarra, ¿no? Regula específicamente cosas y esas cosas protegen la salud, ¿no? Pero eso también afecta a la libertad empresarial y la libertad de los padres de decidir, por ejemplo, qué mandar a sus hijos al colegio, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un test de proporcionalidad. Y podemos hacer un ejercicio valorativo, ¿no? Y eventualmente podemos encontrar, ¿no? Que hay un empate, ¿no? Que realmente estos bienes son importantes, ¿no? Y igualmente importantes. O en todo caso, la alternativa afecta tanto a uno, pero no lo suficiente como para justificar la satisfacción del otro, ¿no? Entonces te quedas con la pregunta, oye, ¿y esto está bien? ¿Hay alguna forma de desempatar? Ni con principios abstractos lo puedes hacer. Entonces apelas a los principios formales. ¿Qué te dice? Que también hay que reflexionar sobre cuál es el valor de lo que se está cuestionando o de lo que se está defendiendo, dependiendo de la posición que cada uno tenga. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la ley, en la diferencia en la discusión de la ley de comida chatarra, es que tú te opones a una norma, a una ley con muchas disposiciones, con muchas reglas, ¿no? Que protegen bienes, pero además la regla ha sido aprobada por un procedimiento democrático, ha sido aprobada por el Parlamento, ¿no? Entonces el principio formal de la democracia, ¿no? El principio democrático también suma a favor de la legitimidad o validez integral de toda la política sanitaria, ¿no? Entonces, no solamente son los valores en concreto y en abstracto que están en colisión, sino también hay valores formales, ¿no? Valores institucionales, como precisamente el mandato democrático, ¿no? El hecho de que esta discusión esta regulación ha sido creada, diseñada por personas con representatividad democrática directa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una razón adicional a favor de esta política,
¿no? Y esto es lo que se conoce como los principios formales, ¿no? Los principios formales son como extras también, que ayudan a sumar a puntos a favor o en contra, dependiendo de la posición que tengamos en ese sentido, ¿no? El principio del interés superior del niño hasta cierto punto, para algunos es como un principio formal. Yo no estoy seguro, no tengo una posición formada sobre ello, firme, ¿no? Y también hay otras cosas, ¿no? Como la de los grados, ¿no? La idea de que los principios se realizan en grados es también importante, ¿no? Yo les voy a mostrar algo que tal vez pueda ejemplificar por qué los principios ordenan que algo se realice en la mayor medida posible y lo que implica que un mismo principio se puede concretar en diversas reglas graduales, ¿no? Les voy a mostrar algo para que puedan, para que puedan confirmar ello, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Me acabo de acordar de ese ejemplito que hice en mi tesis de maestría. Vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda mientras voy buscando? ¿Mm? ¿Ninguna? Andrea ha levantado la mano. Buenas tardes, profe. Acerca de este peso concreto que debemos darle al aplicar, que tenemos que tomar en cuenta al aplicar el test, ¿se debe realizar desde el primer subprincipio en todos o podemos ir de manera allá? Porque yo pensé que podemos ir de manera general o abstracta y en el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, ahí debemos aplicar el sentido concreto. Es una muy buena pregunta, Andrea, de hecho. En realidad, y es curioso, ¿no? Porque cuando uno revisa la forma en cómo se diseña el test, y esta es una lectura crítica mía y de varios, uno repara en que esta distinción entre pesos, ¿no? En las naturalezas de los pesos, es una discusión que es relevante en el último subprincipio. Pero tu pregunta es muy, muy pertinente, porque parte de la crítica que se está haciendo y formulando es que en realidad el test no es algo que se tenga que seguir lexicográficamente como el diccionario, ¿no? Sino que en realidad los tres subprincipios no es que se tengan que seguir en el orden en el que aparecen en la literatura, sino que en realidad los tres principios son como una especie de recordatorio de cuáles son las pautas de razonamiento que debemos seguir para resolver una colisión, ¿no? Y qué duda cabe que muchos de los elementos por ejemplo, del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto puedan servir en otro subprincipio, ¿no? Porque cómo vamos a definir que una medida sea idónea si no es analizándolo casuísticamente? Al menos de manera hipotética, pero con los hechos más detallados del caso, ¿no? Es muy difícil no hacerlo de manera concreta. Entonces, sí, la respuesta sería esa, ¿no? Afirmativa. O sea, en realidad esos instrumentos se van intercambiando en todo el test. Eso lo vamos a ver, no se preocupen, queda poquito tiempo. Vean esto de acá, ¿no? Esto lo hace es un ejemplo de Cass-Sunstein, ¿no? La gradualidad, ¿no? Por ejemplo, entre libertad y salud. Vean estas tres alternativas, ¿no? La primera alternativa, el gobierno afirma que nadie puede fumar cigarrillos y que la sanción por fumar es una pena criminal de $500. Fuerte la restricción, ¿no? Pero ahí va bajando. El gobierno afirma que nadie puede fumar y que la sanción por fumar es una pena de un centavo, ¿no? Y ahí vas bajando. Multa civil de 500, multa civil de un centavo. El gobierno no afirma que nadie puede fumar, pero en vez de ello impone un impuesto a la compra de cigarrillos en $2 por cajetilla, ¿no? Y vas aumentando. El gobierno no afirma que nadie puede fumar cigarrillos, pero en vez de ello crea un programa que provee un subsidio financiero de 500 a los fumadores quienes abandonen el hábito por 6 meses, ¿no? El gobierno no afirma que nadie puede fumar cigarrillos, pero en vez de ello se compromete en una vívida y atemorizante campaña publicitaria, enfatizando los peligros de fumar, ¿no? Y terminas al final, ¿no? El gobierno no afirma nadie puede fumar cigarrillos, pero en vez de ello requiere que los cigarrillos sean vendidos en pequeños paquetes, cada uno teniendo no más de 5 cigarrillos, ¿no? Entonces son formas de establecer gradualidades que ayudan precisamente a mostrar el grado de satisfacción y el grado de restricción de los principios en colisión. Y las alternativas que se escojan, de alguna manera,
son como precisamente que van por un poco más de un principio que de otro, en la medida que sea posible, y en algunos casos vas a toparte con decisiones o con reglas o con políticas que más bien terminen satisfaciendo un principio completamente, ¿no? La prohibición del tabaco, por ejemplo, algo que todavía no ocurre, pero eventualmente podría ocurrir, quién sabe, es una que ya no admite gradualidad. Todo se va a la salud, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la idea de la gradualidad. Ese ejemplo del profesor K. Sunstein es muy ilustrativo, nos muestra precisamente esa gradualidad en la satisfacción y restricción de los principios, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿No? Muy bien, seguimos. Ya nos queda poco tiempo. Me dan 5 minutitos más a los que. Igual saben, los que son las 6 de la tarde se pueden retirar, no se preocupen, pero me quiero quedar 5 minutitos más para terminar de explicar todo, ¿no? Hay algo adicional en el test que no es muy usado porque es poco frecuente encontrarse con un caso así, pero eventualmente forma parte del marco teórico, ¿no? Y tiene que ver con una discusión que ya hemos tenido en el curso, que es lo que se conoce como la ley de la tasa marginal decreciente de sustitución. Los abogados allegados al estudio económico neoclásico les debe sonar familiar esta afirmación, ¿no? La tasa marginal creciente de sustitución. Pero la forma en cómo se ha dado lectura en el derecho y en el principio de proporcionalidad es la siguiente. Es cierto que tú puedes satisfacer un derecho y en ese proceso restringes y afectas otro, ¿no? Lo que dice esta ley es que en algún punto de la evaluación tú te vas a dar cuenta que uno de los principios es sumamente satisfecho. Pero la afectación al otro es tan baja que inclusive sale de mi escala, ¿no? Esta línea que ven aquí, ¿no? Esta línea verdecita supongo que debe ser, ¿no? Imaginemos que es el umbral de dignidad, ¿no? Es el umbral de la dignidad, ¿no? Entonces llegamos hasta acá y decimos, ya, bueno, es aceptable. Pero ¿qué pasa si la afectación al principio es tan abajo que llega a la gente que está más abajo en mi lista, ¿no? Que pasa Nadia Romero y pasa Andrea Aguinaga, ¿no? Imagínate, llegas es muy abajo. Lo que dice la ley de la tasa marginal decreciente de sustitución es que hay un punto en donde ya no se justifica más satisfacción. O sea, si yo bajo inclusive hasta al final de Andrea en mi escala, y esto se satisface, sumamente arriba, no interesa. El hecho de que ya esto sea tan bajo ya no se justifica, ¿no? Y esto es compatible con lo que los naturalistas nos enseñaron. No sé si se acuerdan que yo conversé con ustedes casi al inicio del semestre de estos aportes del naturalismo, ¿no? Que de alguna manera fueron bastante utilizados en los juicios de Nuremberg. La idea de que la injusticia extrema no es derecho, ¿no? Que creó, por ejemplo, la famosa fórmula de Radbruch, ¿no? No sé si se acuerdan que se las mencioné, ¿no? En la literatura filosófica contemporánea. No, ya, precisamente, Alexi toma esa fórmula y la estructura en el test de esa manera, ¿no? La fórmula de Radbruch lo que nos está diciendo es que no importa la satisfacción de un bien, no importa que sea gigante, porque si la afectación al otro es demasiado excesiva, o sea que ya es intolerable, no se justifica. No se justifica por más bien que puedas producir, ¿no? Y esto es compatible también con la idea de los derechos humanos, ¿no? Y esto nuevamente nos muestra que hasta los componentes más atípicos y más esenciales del test de proporcionalidad tienen una raíz ideológica clara, que es la raíz del liberalismo igualitario, ¿no? Y esto es importante porque yo, como les dije, yo no quiero negarles que toda herramienta decisional en el derecho tiene una influencia ideológica, una influencia de justicia, tiene una idea de justicia detrás, ¿no? Y ahí, precisamente con este componente, la ley de la tasa marginal decreciente de sustitución, es que precisamente la encontramos, ¿no? Luego, hay algo muy importante que sí me parece importante decir, ¿no? Que es, el test siempre acaba con la formulación de una regla, sea nueva o una regla ya existente que ha sido validada precisamente por la herramienta, ¿no? El caso que vamos a ver, por ejemplo, en el debate del lunes, es el debate del artículo 2 o 3, creo, de la ley de para promover que la gente deje de consumir tabaco, ¿no? Una discusión que se llegó al Tribunal Constitucional. Y
Ahí lo que vemos es una regla que es sometida a un proceso de inconstitucionalidad y el tribunal hace un test. Bueno, entonces ahí lo que vemos es una regla, un test que justifica una regla y vamos a evaluarla nosotros, ¿no? Pero ya es una regla ya establecida. Y a veces vamos a necesitar más bien crear una regla. El test sirve o puede llegar a ser utilizado para crear la regla, no para validar una existente. ¿Cuál es el ejemplo de un test, del test que crea una regla? El caso de Larry Flint. ¿No? ¿Se acuerdan el caso de Larry Flint, la película? ¿No? Este ejemplo. No sé si se acordarán, pero el abogado, ¿cómo empieza la discusión? Una de las ideas más veneradas que sostenemos es el derecho al debate público libre y a la libertad de expresión, ¿no? Sí hay un interés público, ¿no? Hay interés de que Hassler diga que él solo dice majaderías, el alma de la primera enmienda, ¿no? Scalia dice la primera enmienda es importante, pero no es nuestro único principio. En el idioma original dice valor, ¿no? Y ahí notamos precisamente la búsqueda de la verdad, ¿no? Notamos que hay un entramado de elementos entre abstractos y no tan abstractos que van sirviendo, ¿no? Con los hechos del caso para construir la regla que va a definir el resultado, ¿no? Que es precisamente lo que habíamos hecho al inicio de esta exposición. Y es lo que encontramos ahí finalmente, ¿no? La democracia, la verdad, habla del mercado de ideas, el debate desinhibido, ¿no? Que es importante para la democracia y que de alguna manera justifica la existencia del derecho a la libertad de expresión, ¿no? La justificación política de la libertad de expresión, que a juicio del abogado, y finalmente le dieron la razón los magistrados, pues unánime, es el derecho a parodiar a personajes públicos pese a que les parezca ofensivo y afecte emocionalmente en asuntos de interés público, ¿no? Yo podría ponerlo así mejor. Creo que está mejor así redactado. Entonces vemos cómo el test, ¿no? El ejercicio del test nos puede ayudar a construir la regla. Para eso sirve el test, para construir reglas aplicables a casos concretos, pero que tengan cierta capacidad de poder generalizarse, ¿no? Y ahí ya viene la discusión de cómo razonamos con precedentes, ¿no? Ya es otra discusión que les debe haber tocado desarrollar en su curso de argumentación jurídica y seguramente lo van a ver en su curso tal vez de derecho procesal, ¿no? Derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, ahí también se suele ver la discusión de cómo interpretar precedentes, ¿no? Las subreglas producidas en decisiones jurisdiccionales que abordan casos concretos que pueden ser generalizadas y utilizadas como subreglas, ¿no? Para casos futuros que sean análogos, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen. Pero vemos cuál es el fundamento filosófico de esta construcción, de este ejercicio, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? Uy, creo que les puedo mal. Ahí está. Ahí está. Creo que está mejor delineada la regla. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda, alguna consulta? Obviamente, el profesor Dworkin nos ha enseñado este insumo y cómo de aquí se construyen estas respuestas, ¿no? Palmer versus Riggs es un ejemplo clarísimo de ello, ¿no? Pero claro, lo que hemos visto también en el caso de Larry Flynn es que en realidad esa discusión es mucho más política e ideológica, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en la última clase de esta parte del curso, ¿no? Los critical reconocen que esto es una batalla pues campal, violenta, sanguinaria, llena de activismo, llena de política, y no necesariamente tan racional como nos quieren hacer creer ellos, ¿no? Es como reconocen algo de los positivistas excluyentes, ¿no? Del irracionalismo en las discusiones políticas, pero no se compran el cuento de que esto lo va a solucionar derecho positivo exacto, ¿no? ¿Alguna duda? Y bueno, ya para terminar, me gustaría que ustedes, cuando vuelvan a ver este video, revisen esta lámina, ¿no? Le pongan pause y vean las preguntas
que se están formulando, ¿no? Son las preguntas que de alguna manera configuran el ejercicio del test, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la intervención? ¿Cuáles son los bienes que se encuentran en disputa, en colisión? ¿Son bienes protegidos por el derecho? Es una pregunta interesante, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Ancash ha establecido una política de pactos de castidad y pureza para que los adolescentes puedan suscribirlo en las municipalidades y se comprometan a no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Y esto, de alguna manera, para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¿La castidad y la pureza pueden ser promovidos por el derecho? ¿Son protegidos por el derecho? ¿No? Esta pregunta, por ejemplo, es importante, ¿no? Si vamos a evaluar su constitucionalidad, eventualmente tenemos que hacernos esta pregunta. Y si la respuesta es negativa, ya no tenemos que ir al test. Porque si no son protegidos por el derecho, ¿qué vamos a ponderar? ¿Qué vamos a evaluar? Si el derecho no los reconoce como bienes propios, ¿no? Bienes defendibles, entonces no deberían ser sometidos al test, quedan excluidos de antemano, ¿no? Pero bueno, supongamos que algunos sí lo sean, algunos casos sí lo sean, procedemos a evaluar cada una de las preguntas del test, ¿no? Una última recomendación que se suele afirmar en la literatura, sobre todo Luis Prieto, es que cuando es un asunto entre privados, usualmente debemos estar seguros de utilizar los dos primeros subprincipios, idoneidad y necesidad. No parece necesario, a veces, sobre todo necesidad, tener que utilizar siempre en asuntos entre privados, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene sentido utilizar el, 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 el subprincipio de necesidad en casos de libertad de expresión artística? Tú le deberías decir al artista cómo debería ser su parodia, su broma, su sátira, ¿no? Para que no afecte el bien del otro. Es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí es donde te dicen, ¿no? Cuando es un asunto entre privados, cuando se habla de libertades, eventualmente aplicar estos dos principios no parece ser necesario. Más bien deberíamos ir directo al principio de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Eso depende mucho del caso, ¿no? Y finalmente, un adelanto, yo creo que Andrea tiene mucha razón. En realidad, el proceso de aplicar el test es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Respondemos estas 6 preguntas en desorden constantemente y peor aún cuando deliberamos, ¿no? Cuando deliberamos, cuando hay espacios de deliberación amplios o acotados, un juzgado o la tribuna pública, estos ejercicios se van dando conforme el proceso dialógico se va produciendo, ¿no? Entonces no es que, ya no, ya aplicamos idoneidad, llegaste tarde, ya no vamos a discutir más idoneidad, estamos en necesidad. Nunca ocurre eso, ¿no? En la vida real. Entonces, eso también es una lectura crítica, ¿no? El test debe verse como una especie de caja de herramientas con un montón de herramientas específicas que tienen una función específica, ¿no? Y tenemos que usarlas todas y no necesariamente en el mismo orden, ¿no? Y no todos la usan de la misma manera, en el mismo orden, inclusive, ¿no? Y ahí viene mi crítica también de que no deberíamos aplicar el test de manera rigurosamente ordenada, ¿no? Donde una vez que termino idoneidad voy a necesidad y una vez que termino necesidad voy a proporcionalidad en sentido estricto. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, ninguna duda. Quedamos así entonces y nos vemos el próximo lunes para debatir el caso. En esta oportunidad no hay un caso como con audiovisual, pero sí he resumido la sentencia, que es larguísima. La he resumido en un documento. En realidad no la he resumido yo, he resumido el resumen de un abogado a quien asesoré para su licenciatura, para su examen de grado, que hizo un informe de ese caso, y he tomado su informe, creo que ahí están los créditos. Si no están los créditos, discúlpenme. Es Juan Diego Pedraza.
Y él hizo un informe de este caso y ahí están los hechos resumidos bien bonitos, ¿no? Y le agregué una noticia también de un importante jurista peruano que habla del tema con una posición particular, ¿no? Bueno, quedamos así. Cuídense mucho y por favor lean el texto. Es un texto chiquito, es un texto de 19 páginas, ¿no? El de Alexi. Y el casito es de 11. O sea, 30 páginas es bastante razonable en 2 semanas, en 2 sesiones de clase, ¿no? No es nada exigente. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, chao, chao. Hasta luego, profesor. Gracias.